Te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para ver el vídeo al completo, porque como digo, creo que estamos ante una de las mejores oportunidades de la historia para poder generar riqueza en el siguiente ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente el ciclo alcista se vaya adelantando cada vez más al halving. ¿Por qué? Porque los inversores, y vuelvo a recordar que aquí es cuando los inversores inteligentes empiezan a posicionarse con buenas compras promediadas de los proyectos favoritos para... Por fin estamos empezando a ver señales de que el próximo ciclo alcista está empezando. Ya sabemos todo lo que significa un ciclo alcista o un bull run dentro del sector de las criptomonedas, pero resumiéndolo un poco, puede ser una de las mejores oportunidades que tengamos en nuestra vida de generar riqueza. En un bull run es cuando vemos esos por 10, por 100 o incluso por 1000 en algunas altcoins y microcaps si sabemos posicionarnos en las nuevas tendencias y narrativas del mercado. De hecho, en estos momentos de mercado todavía hay muchísima gente que ignora el sector de las criptomonedas directamente y quien está dentro del sector todavía está muy bajista. Es por eso mismo que en este vídeo quiero mostrarte todas las evidencias que yo he encontrado que me muestran que ya estamos en una tendencia alcista del mercado, y a partir de estas evidencias podrás juzgarlas tú mismo para tomar una decisión. Te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para ver el vídeo al completo, porque como digo, creo que estamos ante una de las mejores oportunidades de la historia para poder generar riqueza en el siguiente ciclo. Antes de empezar, recuerda que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero el segundo mejor momento es ahora. También recuerda dejar un like si te gusta este tipo de contenido y vamos con el vídeo. La primera evidencia de por qué pienso que estamos en un ciclo alcista es todo lo que está sucediendo dentro de Wall Street. Hace unas semanas vimos como BlackRock, la empresa que administra activos más grande del mundo, estaba pidiendo el ETF de Bitcoin. Esto es muy interesante ya que BlackRock en el anterior ciclo ya empezó sus inversiones dentro del mundo cripto. Es verdad que con mucha menos exposición, pero paró de lleno cuando la SEC empezó a poner trabas a muchísimas empresas relacionadas con este sector. Pero ahora mismo han vuelto a la carga y justo una semana después de que la SEC estuviera denunciando ciertas criptomonedas como securities, incluso a empresas como Coinbase y Binance. Literalmente a BlackRock le dio igual todas estas noticias negativas y empezó a presentar su ETF de Bitcoin. El tema de los ETFs de Bitcoin tiene una larga historia detrás, ya que han habido muchísimas empresas que a lo largo de la historia de Bitcoin han estado pidiendo este ETF. Pero sí que es verdad que esta es una de las veces que parece que más probabilidad vamos a tener de que llegue este ETF, y con ello va a venir una absorción increíble de capital de todo el sector tradicional. Pienso que con el ETF de Bitcoin esta vez es diferente porque está detrás BlackRock, como he comentado al principio, la empresa que administra activos más grande del mundo, y para que os hagáis una idea de lo grande que es, actualmente BlackRock está gestionando 10 trillones de dólares en activos, y todo el mundo cripto con Bitcoin y todas las criptomonedas que existen solamente son 1 trillón de dólares en total, para que veáis la diferencia que hay entre los dos y que BlackRock gestiona 10 veces más dinero que todo el mundo cripto en general. Además, os quiero enseñar este tweet que veis en pantalla, en el que nos muestra que de las 575 veces que BlackRock ha presentado un ETF, solamente una vez le han dicho que no a ese ETF. Así que, visto este dato, es bastante probable que el ETF de Bitcoin presentado por BlackRock sea aceptado finalmente. A todo esto de BlackRock también hay que sumarle otros gigantes como Citadel o Fidelity, los cuales se han juntado y han lanzado un exchange regulado de criptomonedas que se llama EDX Markets. Y con esto quiero daros otro dato que os va a sorprender muchísimo, y es que si se juntaran BlackRock y Fidelity e invirtieran únicamente el 0,3% del dinero que tienen en el mundo cripto, podrían comprar literalmente todos los bitcoins que hay actualmente en todos los exchanges. Esto lo digo para que veáis la magnitud que puede ser que entre todo este dinero del sistema financiero tradicional. De hecho, dejando de lado un poco Estados Unidos, podemos ver como instituciones gigantes a nivel europeo, como por ejemplo Deutsche Bank, que es el banco más grande de Alemania y que actualmente maneja 1,3 trillones de dólares, también está empezando con sus primeros pasos para adoptar el sector cripto. Y no solo en Alemania, que es el motor europeo, sino que también, por ejemplo, en Francia tenemos Cathys, que es un fondo de inversión que gestiona 5 trillones de dólares y que está empezando a ofrecer custodia de criptomonedas. Todo esto nos demuestra que el sector tradicional se está dando cuenta del potencial que tiene el sector de las criptomonedas, que no quieren perderse esa parte del pastel y están empezando a ofrecer esos servicios tanto de inversión como de custodia de criptoactivos. Por tanto, si estas grandes instituciones lo están haciendo, ¿por qué no lo ibas a hacer tú? Obviamente, este tipo de instituciones, lo que yo pienso es que lo que quieren es la parte del pastel, como comentaba, ya que están viendo que empresas del sector, como por ejemplo Coinbase o Binance, en muy pocos años se han convertido en empresas gigantescas gracias a esas comisiones
comisiones que van generando. Por tanto, estas instituciones gigantes del sector tradicional también quieren ofrecer ese servicio de inversión en criptomonedas para llevarse esas fees de todos los inversores y empezar a generar cada vez más capital con ello. Así que dicho esto, esto ha sido la primera evidencia que creo que es bastante clara de que va a entrar mucho dinero nuevo al sector de las criptomonedas, y vamos con la segunda. Pero antes de seguir con la segunda, te quiero recordar que si quieres profesionalizarte y aprender de verdad del sector cripto justo en este momento que estamos a las puertas del siguiente ciclo alcista para poder aprovecharlo y rentabilizar muchísimo tu dinero, recordarte que tenemos varios cursos de formación para literalmente profesionalizarte y pasar desde 0 a 100 en el sector de las criptomonedas en únicamente 6 meses. Puedes ver toda la información en la primera línea de la descripción, que tenemos nuestra web. Ahí podrás entrar, ver todos los servicios que podemos ofrecer, ver la formación e incluso tener una llamada 1 a 1 con uno de los profesores para que nos comentes tu situación, te comentemos nuestra formación y ver si realmente podemos llegar a los objetivos que tú tienes, y a partir de ahí empezar a darle caña para aprovechar, como digo, las oportunidades del siguiente ciclo. Dicho esto, vamos con la segunda evidencia, que para mí es el próximo halving de Bitcoin. Como ha ocurrido en los anteriores ciclos, el halving de Bitcoin es literalmente un catalizador para el precio del activo y también para el mercado en general. De hecho, lo que suele ocurrir es que tras el halving de Bitcoin el precio explote literalmente, y toda esa gente que ha estado en Bitcoin o que se ha quedado fuera y ha visto cómo el precio de Bitcoin ha explotado, empiece a mover su capital a las altcoins y otros proyectos para no perderse otra vez esas rentabilidades que nos ha mostrado Bitcoin. Esto, de una manera más técnica, habla de la dominancia de Bitcoin. Básicamente, lo que suele ocurrir a las puertas de un halving es que la dominancia de Bitcoin, que quiere decir que todo el capital del sector de las criptomonedas se mueve únicamente a Bitcoin, esto hace que su precio explote literalmente, y ahí es cuando todo ese capital pivota a otro tipo de proyectos, y es cuando vemos ese bull run de las altcoins y cuando nos empiezan a dar una rentabilidad de por 10 o incluso por 100 si sabemos encontrar los buenos proyectos. Vamos a hacer un breve inciso en todo lo que ha ocurrido en los halvings de Bitcoin en la historia, ya que literalmente nunca ha pasado que haya habido un halving y el precio de Bitcoin no haya explotado. Por tanto, ¿por qué en el próximo halving no va a pasar lo mismo? De hecho, podéis ver en este gráfico que os muestro en pantalla cómo a partir de cada halving, que aquí podemos ver en la línea blanca vertical el primer halving, luego el segundo y luego el tercero. Lo que ha ocurrido con el precio de Bitcoin literalmente tras cada halving es que ha habido una explosión, aquí aproximadamente de los $10 a los $1000. En el segundo halving, por debajo de los $1000, se fue a por encima de los 10.000, aproximadamente los 14.000. Y aquí podemos ver el tercer halving, que fue el anterior, que es cuando Bitcoin explotó desde los 10.000 hasta llegar literalmente a los 69.000. Lo importante de esto no es ver la explosión que tiene Bitcoin en los halvings, sino que yo creo que cada halving que pasa la gente está más formada y tiene más conciencia dentro del sector cripto. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente el ciclo alcista se vaya adelantando cada vez más al halving. ¿Por qué? Porque los inversores ya saben lo que va a ocurrir con este evento. Por tanto, lo que hacen es posicionarse varios meses antes para aprovechar unos buenos precios, y en cuanto llegue el halving de Bitcoin ya estar aprovechando esas ganancias. ¿Y qué quiero decirte con esto? Básicamente que no queda tanto tiempo para el halving de Bitcoin, y que estos meses previos es cuando los verdaderos inversores inteligentes están ya posicionándose a buenos precios, haciendo compras promediadas de los activos que más les gustan, y es por eso que pienso que esto es una evidencia de que el próximo ciclo alcista ya está por venir y que no le quedará mucho, porque puede ser que veamos subidas exponenciales días antes de que pase el halving. De hecho, en esta web podéis ver exactamente el tiempo que queda para el próximo halving y podemos ver que quedan 278 días, bastante menos ya de un año, y vuelvo a recordar que aquí es cuando los inversores inteligentes empiezan a posicionarse con buenas compras promediadas de los proyectos favoritos para aprovechar los rendimientos en cuanto llegue el halving. Y la tercera evidencia que os quiero comentar es que estamos viendo los niveles más bajos de la historia de Bitcoin y Ethereum en los exchanges. Esto siempre es una evidencia que nos muestra un sentimiento alcista del mercado, porque los inversores lo que están haciendo es comprar su Bitcoin y Ethereum y moverlo a sus billeteras frías, porque no tienen pensado hacer ningún movimiento en el corto plazo, sino que lo que quieren hacer es holdearlo para beneficiarse de ese aumento de precio. Y en el caso de Ethereum podemos ver otro dato revelador que nos muestra que estamos entrando en un ciclo alcista, por lo menos en adopción, y es que su supply cada vez es más deflacionario. Esto quiere decir que cada vez hay menos Ethereums en circulación, y esto viene por la quema a través de las fees. Cuantas más fees se generan, más quema hay, y por tanto, si hay más fees es que hay más usuarios utilizando la red. Esto claramente es sinónimo de que cada vez hay más adopción dentro de la blockchain de Ethereum, y quiere decir que hay nuevos inversores. Con todas estas evidencias y datos objetivos, no quiero que penséis que tengo la bola de cristal, ni mucho menos. Solo quiero haceros ver de una manera objetiva todo lo que está ocurriendo dentro del sector tradicional y cómo se están posicionando en el mundo de las criptomonedas. Empresas que hasta hace unos meses incluso llamaban al sector de las criptomonedas como una estafa. Viendo todo este cambio de paradigma y cómo están cambiando su versión, ¿no crees que estamos a las puertas de algo muy grande? Y justo para finalizar, quiero enseñarte este
tweet de aquí que creo que es bastante revelador porque nos muestra que a nivel mundial hay 60 billones de dólares en fondos de pensiones y 250 billones en ahorros privados para la jubilación. Por otro lado, tenemos que los fondos ponen alrededor del 3% de todos esos billones que hemos visto en oro y el 20% en activos alternativos, es decir, un 23% en total. Cripto tiene actualmente una relación de valor de 1 a 0.12 y aquí viene el dato. Si solamente el 0,5% de ese 23% que hemos visto aquí arriba fuera invertido en el sector de las criptomonedas, el sector de las criptomonedas haría un por 15. Es decir, si solo el 0,5% de ese capital que hemos visto que tienen destinado a inversión entrara en el mundo de las criptomonedas, haríamos un por 15 en el market cap total del sector. Y con todos estos datos quiero que pienses que el sector de las criptomonedas todavía es muy pequeño comparado con el resto de sectores más tradicionales y quiero que te quites esa idea de la cabeza de que estás entrando muy tarde porque todavía es muy temprano. Es cierto que se podía haber entrado antes cuando Bitcoin valía $100, $1000, pero ¿quién lo hubiera sabido en ese momento? Tampoco hay que arrepentirse de lo que no se hizo en el pasado y aprovechar las oportunidades que tenemos a día de hoy en el presente. Dicho esto, déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre el próximo ciclo alcista, si estamos ya en una tendencia alcista o no, y si te estás posicionando y en qué proyectos lo estás haciendo. Recuerda también suscribirte si todavía no lo has hecho para no perderte estos vídeos semana a semana. Deja un like si te gusta este tipo de información y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo descentralizado.